Buenos días a todos, estamos en el día 22 de las 40 madrugadas con Jesús. Cuando el pueblo de Dios ora es nuestro título. La jornada de hoy y las 3 próximas fueron tomadas de la revista Orar hace la diferencia. Permíteme llevarlos a una de las escenas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos de Hitler estaban atacando las posiciones aliadas. Sus divisiones de tanques estaban cruzando la Europa. Las fuerzas aliadas tenían a sus espaldas el Canal de la Mancha. Una retirada parecía imposible. Winston hablaba por radio. Acuñó la famosa frase: las luces de toda Europa se han apagado esta noche. Y estaba en lo correcto. La mayor parte de Europa había caído ante el avance de los ejércitos nazis. Pero en ese momento de crisis sucedió algo notable. Aún hoy los historiadores tienen dificultades para explicar lo ocurrido. Comenzó a llover en Europa continental. No era típico en aquella época del año. La intensidad de la tempestad frenó tanto a los tanques de Hitler que apenas se arrastraban. La cortina de neblina que cubría el Canal de la Mancha se levantó. Winston aprovechó esa pequeña oportunidad. Miles de soldados aliados acorralados en las playas fueron evacuados. La historia que no se contó es que durante varias semanas las luces de las iglesias rurales a lo largo del Canal de la Mancha habían estado encendidas. Los pastores habían invocado y convocado a todos los miembros de la iglesia para orar. Centenas de hombres y mujeres y niños buscaban a Dios incansablemente. Intercedieron para que Dios obrara un milagro para alterar la marea de la historia humana. Las repeticiones bíblicas públicas británicas fueron cerradas al mediodía para reuniones de oración. El Parlamento británico llegó a ser un lugar de oración. Muchos maestros interrumpieron sus clases para realizar periodos de oración. Mediante un poderoso movimiento de intercesión, toda la historia cambió. El movimiento de la oración de Leipzig. Avancemos rápidamente 45 años. Estamos en 1989. Los vientos de la libertad están corriendo en Europa y los regímenes totalitarios se desmoronan como castillos en la arena golpeados por las olas. Nación tras nación escoge la libertad política. Uno de los gobiernos más totalitarios en Europa Oriental es un régimen dictatorial en Alemania Oriental. Es particularmente muy duro al tratar con sus disidentes. En 1895, un grupo de cristianos de la iglesia de Leipzig, en Alemania, comenzó un movimiento de oración. Al principio este movimiento era muy pequeño. 5 a 10 personas se reunían cada lunes de noche. Al transcurrir los meses, cada vez más personas se reunían en ese movimiento de oración. En el otoño del 89, decenas de miles de personas se reunían para orar en toda Alemania. Un grupo de personas en Berlín Oriental fue estimulado por el movimiento de oración de Leipzig. Ellos también comenzaron a orar. En poco tiempo habían miles de personas que oraban en Berlín Oriental. Ese movimiento de oración avivó las chispas de la libertad. Sus oraciones marcaron la diferencia en la noche en que cayó el muro de Berlín. Los guardias decidieron no disparar sobre los disidentes, como lo habían estado haciendo durante años. Parecían paralizados y estuvieron parados en silencio mientras la gente se precipitaba a través de los portones que daban hacia Alemania Occidental. Entonces los guardias comenzaron a celebrar junto con ellos mientras derribaban el muro. Comentando más tarde de esa experiencia en New Republican Magazine, una revista secular humanista escrita por jóvenes profesionales urbanos, afirmó: hay un antiguo proverbio que dice que la oración cambia las cosas. No podemos asegurar la veracidad de la oración, pero sabemos que personas que oraron alteraron el curso de la historia de la Europa moderna. La oración intercesora.
La oración intercesora es bíblica. Podemos desconocer muchas cosas acerca de la oración intercesora y cómo actúa. Podemos no ser capaces de comprenderla completamente, pero el hecho que no comprendemos algo no significa que no sea cierto. Imagina, tal vez no comprendas sobre el modo en que las imágenes se transmiten en televisión. Ya sea que comprendas o no, continúas apretando los botones del control remoto y mirando la pantalla. Quizás no entiendas todo sobre ingeniería eléctrica, pero eso no te impedirá usar el horno microondas. Tampoco te impedirá mover un interruptor para encender la luz. Aún no comprendemos totalmente algo. Todavía podemos explicar sus beneficios. Si algo es infinito, eso no significa que no sabes nada acerca de eso. Significa que no importa cuánto sepas de ello. Siempre hay más para conocer, más para lo que estudiar. Siempre hay algo más para estudiar. A través de los siglos, los héroes de la fe creyeron en la oración intercesora. La oración intercesora es bíblica. En Efesios 1, 15 y 16, el apóstol Pablo lo afirma en este modo. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene en el Señor Jesús y el amor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Ejemplo de Pablo. Pablo había pasado 1 año y medio en Éfeso. Pensaba en sus amigos de esa ciudad, pensaba en las personas que conocía por nombre. Encarcelado en Roma, estaba separado de ellos, aunque allí prisionero del gobierno romano, se arrodillaba y oraba diciendo: querido Dios, acuérdate de mis amigos en Éfeso, actúa en sus vidas. Querido Señor, da ánimo y esperanza a mis amigos de Éfeso. Levanta sus espíritus, inspira sus corazones. Pablo creía en la oración intercesora. Sabía que el gobierno romano podía encadenar su cuerpo, pero no podía inmovilizar sus oraciones. Podían mantenerlo en la prisión, pero sus oraciones ascendían mucho más allá de aquella celda, hasta llegar al trono de Dios. Y por orar algo podría hacer suceder. No tendría lugar si él no hubiese estado buscando al Señor en oración. Pablo no creía que la oración fuera un tipo de psicoterapia que lo haría sentir mejor. Creía que a través de la oración podía tocar el corazón de Dios. Estaba convencido de que por medio de la oración Dios realiza milagros. En Filipenses 1:3 al 5, Pablo añade: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo creía que cuando él oraba ocurrían milagros, cosas que no podrían haber sucedido si él no hubiera orado. Colosenses 1:3 dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Llegamos a ser canales por los cuales Dios derrama un río de agua viva. ¿Acerca de qué estaba orando Pablo? Colosenses 1:9 responde: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. La respuesta de Pablo a esa pregunta es: estoy orando. Estoy orando para que ustedes conozcan la voluntad de Dios. Estoy orando para que puedan hacer buenas decisiones en sus vidas. Estoy orando para que tengan sabiduría. Estoy orando para que crezcan en la gracia. Estoy orando para que su corazón no se endurezca contra el Evangelio, sino que sea ablandado. Estoy orando para que el Espíritu de Dios los rodee con el cerco de protección. Puntos importantes sobre la oración intercesora. Es algo maravilloso saber que un amigo está orando por ti. Es algo maravilloso tener un cónyuge que ora por ti. Es algo maravilloso tener un hijo o una hija que ora por su papá y su mamá.
Es algo maravilloso saber que alguien está orando por ti. Pero espera, eso suscita algunas preguntas. ¿No hace Dios todo lo posible para bendecir a nuestras familias, ya sea que oremos por ellas o no? ¿No hace Dios todo lo que pueda para bendecir a nuestros amigos, al gobierno y a nuestra nación, ya sea que oremos o no? ¿Es imposible que Dios realmente dependa tanto de nuestras oraciones? Al final, ¿es posible que mis oraciones produzcan alguna diferencia o simplemente me hacen sentir bien? Respuesta sobre la oración intercesora y el gran conflicto. El gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, hay una batalla. Hay una batalla entre las fuerzas del infierno y las fuerzas de la justicia. En este conflicto, Dios se limita voluntariamente. No viola nuestro poder de elección. Por un tiempo, Dios permite que el conflicto se desarrolle, de modo que el universo entero vea el pecado solo produce la muerte. El poderoso Dios ha escogido actuar dentro de las reglas básicas del conflicto entre el bien y el mal. Si oro o no, Él está procurando alcanzar los miembros de la familia. Si ellos oran por mí o no, Él está procurando alcanzarme. Si oro o no, hay una medida de protección que Dios da por medio de los seres angélicos. Pero cuando oro y busco de Dios, obro por medio de la oración. Nuevos canales de acción permiten que Dios, en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, puedan hacer cosas que otro modo no se harían. Dios respeta no solo el poder de la elección de las personas que no oran, sino también mi poder de elección cuando oro. Al orar, Dios derrama su espíritu por medio de nosotros. Esta es la segunda verdad maravillosa acerca de la oración intercesora. Es poderosa. En la Biblia hay un pasaje maravilloso que revela lo que sucede cuando nosotros intercedemos. Se encuentra en Juan 1, primera de Juan 5. En la Biblia existen muchos pasajes que nos animan a orar. Hay muchos pasajes que nos animan a buscar a Dios, pero este pasaje es más que una exhortación a orar. En realidad nos dice qué sucede cuando oramos. En realidad nos dice por qué la oración es tan eficaz. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Primera de Juan 5:14. ¿Dónde se encuentra nuestra confianza? En Él. Nuestra confianza no está en nuestras oraciones. Nuestra confianza no descansa en la fe. Nuestra confianza está en Él. El pasaje continúa que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora bien, ¿cuál es el pecado que conduce a la muerte? Es el pecado imperdonable. Es el punto en el que la persona se ha revelado tanto que sus corazones están endurecidos. Ahora observa lo que sigue. Pedirá. ¿Quién es el que está involucrado en la petición? El intercesor. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, al interceder, pedirá a Dios, le dará. ¿Por quién se está orando? Vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Qué pasaje? Tú y yo estamos orando sobre nuestras rodillas, buscando a Dios y llegando a ser el eslabón entre el cielo y la tierra. Llegamos a ser canales por los cuales Dios derrama las aguas del río, de ríos de agua viva. El poder de Dios es derramar por medio de intercesores. La oración intercesora produce una diferencia en la comunidad médica. Hay personas en la comunidad médica que están llegando a la conclusión que la oración produce una diferencia significativa en el proceso de la cura. Hay más de 200 estudios publicados acerca de la religión y la sanidad, y muchos de ellos se concentran en la relación que existe entre la oración intercesora y la sanidad. El doctor Randolph, reconocido cardiólogo de San Francisco, California, estudió cuidadosamente la oración y la sanidad. Tomó al azar un grupo de 393 pacientes en San Francisco. Estos pacientes acababan de pasar por una cirugía de bypass coronario. Los individuos de dos grupos,
un grupo por el que no se oraba y otro grupo porque sí oraban. El grupo por el que nadie oraba no sabía que nadie oraba por ellos y el otro grupo tampoco sabía que oraban por ellos. Era un estudio a ciegas doble. Nuestra mente no puede influir sobre nuestro cuerpo, enviado pensamientos positivos. Cuando sí quisiéramos, sabemos que alguien ora por nosotros. El doctor luego les dijo a los nombres de las personas por quienes habían orado los grupos de cristianos comprometidos, que habían pasado por cirugías de bypass coronario. Los resultados fueron notables. La distinción entre los dos grupos fue sorprendente. El grupo por el cual se oraba se estableció más rápidamente. Necesitamos más medicamentos. Tuvimos más complicaciones con el proceso de curación para las personas del grupo por el que nadie oraba. Necesitaron más consultas médicas, tuvieron más complicaciones en el proceso de curación, necesitaron más medicamentos y tuvieron más infecciones. Cuando una de las principales revistas médicas de los Estados Unidos publicó este estudio, comentó que los resultados fueron extraordinarios. Nuestra conclusión: la oración intercesora es bíblica, la oración intercesora es poderosa. La oración produce la diferencia. Cuando oramos, Dios responde. Cuando oramos, el Espíritu Santo es derramado. Cuando oramos, Dios nos da la sabiduría y el poder. Cuando buscamos su rostro, intercediendo fervorosamente por otros, los ángeles del cielo vienen en respuesta a nuestras oraciones para traer luz, verdad y protección. En la batalla entre el bien y el mal, las oraciones es un arma espiritual en las manos de los creyentes para derrotar al enemigo. En la batalla entre el bien y el mal necesitamos más que fuerzas humanas. Somos rivales significantemente para el maligno. No lo venceremos usando nuestras propias fuerzas. La oración intercesora es la arma poderosa. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Soy ignorante, pero Él es sabio. Soy frágil, pero Él es poderoso. Yo no puedo, pero Él sí puede. Yo sé cómo alcanzar a mis amados. Yo no sé cómo alcanzar a mis amados, pero Él sí sabe. En la intercesión confío que Él cumpla su propósito en mi vida y en la vida de aquellos por quienes oro. Yo pongo mi confianza en Jesús y para siempre. Te recuerdo orar por las personas que tienes en tu lista, escribir en tu cuaderno lo que Dios espera de ti para el día de hoy, el mensaje que Dios te dio en esta jornada. También recuerda que debes hacer tu programa en la mañana, en la tarde y en la noche. Fuimos creados para comunicarnos con Dios mediante el poderoso movimiento de intercesión. Toda la historia cambió. Cadenas de hombres y mujeres y niños buscaron a Dios incansablemente, intercedieron para que Dios obrara un milagro para alterar la marea de la historia humana. Hay un antiguo proverbio que dice: la oración cambia las cosas. No podemos asegurar la veracidad de la oración, pero sabemos que personas que oraron alteraron el curso de la historia de la Europa moderna. New Republican Magazine. A través de los siglos, los héroes de la fe cayeron en la oración intercesora, creyeron mucho en la oración intercesora. Pablo no creía que la oración fuera un tipo de psicoterapia, que no iría a sentirse mejor. Creía que a través de la oración podía tocar el corazón de Dios. Estaba convencido de que por medio de la oración Dios realizaría milagros. Llegamos a ser canales por los cuales Dios derrama ríos de agua viva. En el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, hay una batalla entre las fuerzas del infierno y las fuerzas de la justicia. Pero cuando oro y busco a Dios, abro por medio de la oración nuevos canales de acción que permiten que Dios, en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, pueda hacer cosas que en otro modo no se harían. Dios respeta no solo el poder de la elección de las personas que no oran, sino también mi poder de la elección cuando oro. Tú y yo estamos orando sobre nuestras rodillas, buscando a Dios y llegando a ser un eslabón entre el cielo y la tierra.
Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación y a la oración en el estudio de su palabra, y se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Sus pensamientos serán de nobles aspiraciones y sus claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y toda la gracia de origen celestial. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Hasta mañana. Bendiciones.